En este capítulo nos sumergiremos en un análisis exhaustivo del libro tercero de Antigüedades Judías, la obra monumental de Flavio Josefo. Este libro en particular se centra en eventos cruciales de la historia del pueblo judío, abarcando desde la salida de Egipto hasta la construcción del tabernáculo. A lo largo de este capítulo examinaremos detalladamente cada sección del libro tercero, proporcionando un resumen completo de su contenido y explorando su significado en el contexto más amplio de la obra de Josefo. El libro tercero comienza con la dramática narración del éxodo de los israelitas de Egipto. Josefo relata cómo, después de las 10 plagas que azotaron Egipto, el faraón finalmente permitió que los israelitas partieran. Sin embargo, pronto cambió de opinión y los persiguió con su ejército. En esta sección, Josefo describe vívidamente el momento en que los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Es aquí donde ocurre uno de los milagros más famosos de la Biblia, el parting del Mar Rojo. Josefo narra cómo Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, extendió su bastón sobre el mar, causando que las aguas se dividieran y crearan un camino seco para que los israelitas cruzaran. Lo que hace fascinante el relato de Josefo es cómo entreteje elementos de la tradición bíblica con explicaciones más racionales. Por ejemplo, sugiere que los vientos fuertes jugaron un papel en la separación de las aguas, aunque no niega la intervención divina. Esta combinación de lo milagroso y lo natural es característica del enfoque de Josefo en toda su obra. Tras el cruce del Mar Rojo, Josefo narra las dificultades que los israelitas enfrentaron en su viaje por el desierto. Describe cómo el pueblo, acostumbrado a la vida en Egipto, se encontró de repente en un entorno hostil, sin comida ni agua. En esta sección, Josefo relata los milagros que Dios realizó para proveer a su pueblo. Menciona el maná, el pan celestial que aparecía cada mañana y las codornices que llegaban al campamento para proporcionar carne. También narra el incidente en Mara, donde las aguas amargas se volvieron dulces y cómo Moisés hizo brotar agua de una roca en Horeb. Lo interesante de la narración de Josefo es cómo intenta proporcionar explicaciones naturales para estos eventos milagrosos sin descartar completamente el elemento divino. Por ejemplo, sugiere que el maná podría haber sido una sustancia natural que se encuentra en ciertas regiones desérticas, aunque reconoce que su aparición regular y en cantidades suficientes para alimentar a todo el pueblo fue ciertamente un milagro. Uno de los eventos más significativos que Josefo narra en el libro tercero es la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Describe cómo Moisés ascendió a la montaña y recibió las leyes directamente de Dios. Josefo dedica considerable atención a la descripción del escenario, la montaña envuelta en nubes, los truenos y relámpagos y el sonido de trompetas celestiales. Todo esto, según él, sirvió para impresionar al pueblo con la majestad y el poder de Dios. En su narración, Josefo no solo enumera los 10 mandamientos, sino que también ofrece comentarios sobre cada uno de ellos, explica su significado y su importancia para la sociedad judía. Es interesante notar cómo Josefo, escribiendo para una audiencia greco-romana, a menudo hace comparaciones con las leyes y costumbres de otras culturas, destacando la singularidad y la sabiduría de las leyes mosaicas. Una parte sustancial del libro tercero está dedicada a la descripción detallada de la construcción del tabernáculo, la estructura portátil que serviría como lugar de culto para los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Josefo proporciona una descripción minuciosa de cada aspecto del tabernáculo, sus dimensiones, los materiales utilizados, los utensilios sagrados, las vestimentas sacerdotales y los rituales asociados con su uso. Lo que hace particularmente interesante esta sección es cómo Josefo interpreta el simbolismo detrás de cada elemento del tabernáculo. Por ejemplo, explica cómo la disposición del tabernáculo reflejaba la estructura del universo según la concepción judía. El lugar santísimo representaba el cielo, el lugar de la presencia de Dios. El lugar santo simbolizaba la tierra y el atrio exterior representaba el mar. De esta manera, Josefo presenta el tabernáculo no solo como un lugar de culto, sino como un microcosmos que reflejaba el orden divino del universo.
El libro tercero también contiene una extensa sección sobre las leyes rituales y dietéticas que Dios dio a los israelitas. Josefo detalla las leyes sobre los sacrificios, la pureza ritual y los alimentos permitidos y prohibidos. Lo que hace fascinante esta sección es cómo Josefo intenta explicar la lógica detrás de estas leyes a una audiencia no judía. Por ejemplo, al discutir las leyes dietéticas, sugiere que los animales prohibidos para el consumo son aquellos que podrían ser perjudiciales para la salud o cuyo consumo podría llevar a comportamientos inmorales. Josefo también dedica considerable atención a explicar el sistema sacrificial judío. Describe los diferentes tipos de sacrificios y su propósito, desde las ofrendas por el pecado hasta las ofrendas de acción de gracias. Al hacerlo, presenta el sistema sacrificial no como un conjunto de rituales arcaicos, sino como un sistema complejo diseñado para mantener la relación entre Dios y su pueblo. Otra sección importante del libro tercero trata sobre la institución del sacerdocio. Josefo narra cómo Aarón, el hermano de Moisés, fue elegido como el primer sumo sacerdote y cómo sus descendientes fueron designados para servir como sacerdotes. En esta sección, Josefo describe en detalle las vestimentas sacerdotales, explicando el significado simbólico de cada prenda. Por ejemplo, explica cómo el pectoral del sumo sacerdote, con sus 12 piedras preciosas, representaba las 12 tribus de Israel. Lo que hace particularmente interesante esta sección es cómo Josefo presenta el sacerdocio como una institución divina, pero también como un sistema de gobierno. Explica cómo los sacerdotes no solo eran responsables de los rituales religiosos, sino que también actuaban como jueces y líderes del pueblo. El libro tercero también incluye el relato de la rebelión de Coré contra la autoridad de Moisés y Aarón. Josefo narra cómo Coré, junto con otros líderes, cuestionó el derecho de Moisés y Aarón a liderar al pueblo. En su narración, Josefo presenta este evento como una prueba crucial para el liderazgo de Moisés. Describe cómo Moisés respondió al desafío proponiendo una prueba divina. Coré y sus seguidores debían ofrecer incienso ante Dios y Dios mismo decidiría a quién había elegido. El desenlace de esta historia, según Josefo, fue dramático. La tierra se abrió y se tragó a Coré y sus seguidores. Este evento, según Josefo, sirvió para confirmar la autoridad divina de Moisés y Aarón y para advertir contra futuras rebeliones. Una sección significativa del libro tercero está dedicada a las leyes sobre la pureza y la impureza. Josefo detalla las diversas situaciones que podían hacer que una persona se volviera ritualmente impura y los procedimientos para recuperar la pureza. Lo que hace fascinante esta sección es cómo Josefo intenta explicar estas leyes a una audiencia no judía. Argumenta que estas leyes no son meras supersticiones, sino que tienen un propósito práctico y moral. Por ejemplo, sugiere que las leyes sobre la impureza después del contacto con un cadáver servían para limitar el contacto con la muerte y fomentar el respeto por la vida. Josefo también explica cómo estas leyes de pureza se aplicaban no solo a las personas, sino también a los objetos y a los espacios. Describe los rituales de purificación, incluyendo el uso del agua, el fuego y las cenizas de la vaca roja. El libro tercero también contiene una sección detallada sobre las fiestas judías. Josefo describe las 3 fiestas de peregrinación: Pesaj, Shavuot y Sukkot, así como otras observancias como Yom Kippur. En su descripción de estas fiestas, Josefo no solo detalla los rituales asociados con cada una, sino que también explica su significado histórico y espiritual. Por ejemplo, al hablar de Pesaj, no solo describe la comida ritual y las oraciones, sino que también explica cómo esta fiesta conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Lo que hace particularmente interesante esta sección es cómo Josefo presenta estas fiestas no solo como observancias religiosas, sino como momentos de unidad nacional y renovación espiritual para el pueblo judío. Hacia el final del libro tercero, Josefo narra la muerte de Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés. Describe cómo Miriam murió en el desierto de Sin y cómo su muerte fue seguida por una escasez de agua que llevó al pueblo a quejarse contra Moisés.
La narración de la muerte de Aarón es particularmente conmovedora. Josefo describe cómo Moisés llevó a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Hor. Allí Aarón se quitó sus vestiduras sacerdotales y las colocó sobre Eleazar, simbolizando la transferencia del sumo sacerdocio. Luego, según Josefo, Aarón murió en la cima de la montaña. Josefo utiliza estos eventos para reflexionar sobre el liderazgo y la sucesión. Presenta la muerte de Aarón no solo como la pérdida de un líder amado, sino también como un momento de transición para el pueblo de Israel. Al concluir nuestro análisis del libro tercero de Antigüedades Judías, es importante reflexionar sobre el enfoque único de Josefo en esta parte de su obra. A lo largo del libro, Josefo se esfuerza por presentar la historia y las leyes del pueblo judío de una manera que sea comprensible y relevante para su audiencia greco-romana. Josefo no se limita a simplemente repetir los relatos bíblicos, sino que los enriquece con detalles adicionales, explicaciones racionales y comparaciones con otras culturas. Su objetivo parece ser doble. Por un lado, defender la antigüedad y la sabiduría de las tradiciones judías. Por otro, presentar estas tradiciones de una manera que pueda ser apreciada y respetada por una audiencia no judía. El libro tercero es particularmente importante porque cubre eventos cruciales en la formación de la identidad judía: el Éxodo, la entrega de la ley y el establecimiento del sistema de culto centrado en el tabernáculo. A través de su narración, Josefo presenta estos eventos no solo como hechos históricos, sino como momentos formativos que establecieron los fundamentos éticos, legales y religiosos del judaísmo. Además, el enfoque de Josefo en las leyes y rituales judíos en este libro proporciona una valiosa visión de cómo estas prácticas eran entendidas y explicadas en el siglo I después de Cristo. Su intento de encontrar explicaciones racionales para los milagros y de presentar las leyes judías como sabias y beneficiosas refleja un esfuerzo por hacer que el judaísmo sea comprensible y respetable en el contexto del mundo greco-romano. En última instancia, el libro tercero de Antigüedades Judías no es solo una narración histórica, sino también una obra apologética y filosófica. A través de su relato de estos eventos cruciales de la historia judía, Josefo argumenta a favor de la antigüedad, la sabiduría y la relevancia continua de las tradiciones judías en un mundo dominado por la cultura greco-romana. Al cerrar este capítulo, es importante reconocer la habilidad de Josefo para tejer una narrativa que es a la vez fiel a las tradiciones judías y accesible para una audiencia más amplia. Su obra sigue siendo una fuente invaluable no solo para la comprensión de la historia judía, sino también para entender cómo esta historia era interpretada y presentada en el mundo antiguo.